En un mundo saturado de ruido, donde cada segundo compite por nuestra atención, ¿es posible encontrar un silencio que no esté vacío, sino lleno de significado? ¿Puede una vida de apenas 26 años, vivida en su mayor parte tras los muros de un convento, contener una sabiduría tan profunda que siga resonando más de un siglo después? La respuesta se encuentra en la extraordinaria historia de una joven que eligió desaparecer del mundo para encontrarse con el todo. Esta es la historia de Elizabeth Cattés, conocida por el mundo como Santa Elizabeth de la Trinidad. Nacida en Francia en 1880, su vida fue una sinfonía corta pero intensa. Fue una pianista talentosa, una joven apasionada y sociable, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, sentía un llamado más profundo, una atracción hacia un misterio que no podía encontrar en los salones parisinos ni en los aplausos del público. Su corazón anhelaba algo más grande, algo eterno. A los 21 años, tomó una decisión que desconcertó a muchos, ingresó en el Carmelo de Dijon, un monasterio de estricta clausura. Allí, en la aparente monotonía de la oración, el trabajo y el silencio, Elizabeth se convirtió en una arquitecta de su propio santuario interior. No buscó visiones espectaculares ni milagros extraordinarios. Su camino fue más sutil, pero infinitamente más radical, descubrir la presencia de Dios habitando en el centro de su propia alma. Su vida se apagó prematuramente en 1906, pero nos dejó un tesoro invaluable en sus cartas y escritos espirituales. En ellos, no encontramos complicadas doctrinas teológicas, sino la guía de un alma enamorada que aprendió a transformar cada instante, cada alegría y cada sufrimiento, en un acto de amor. Ella nos enseña que el cielo no es un lugar lejano al que aspiramos llegar, sino un estado del alma que podemos empezar a vivir aquí y ahora. En este viaje, exploraremos cómo esta joven mística descubrió el secreto para convertir su interior en una morada para lo divino, llegando a una de las conclusiones más poderosas de la espiritualidad cristiana: aquí ya no hay más que Dios. Él basta. Acompáñanos a desentrañar la vida y el legado de Santa Elizabeth de la Trinidad, una santa para nuestro tiempo, cuyo mensaje de silencio, interioridad y amor es, hoy más que nunca, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Desde sus primeros años, Elizabeth no era una niña dócil. Al contrario, poseía un temperamento volcánico, una voluntad de hierro y una intensidad que a menudo desconcertaba a su familia. La pequeña, Sabeth, como la llamaban, era un torbellino de emociones, capaz de rabietas memorables, pero también de un amor y una lealtad desbordantes. Sin embargo, en el corazón de esta niña de fuego ardía otra llama, una sensibilidad espiritual completamente inusual para su edad. Desde muy pequeña, sentía una profunda atracción por el misterio de Dios, una conexión que encontraba en el silencio de una iglesia o en la belleza de la música. No eran dos fuerzas opuestas luchando en su interior. Era la misma pasión. La misma energía que la llevaba a defender sus ideas con fervor, era la que la impulsaba a buscar a Dios con una determinación absoluta. Este carácter indomable, lejos de ser un obstáculo, se convertiría en el motor de su santidad, la materia prima con la que Dios tallaría a una de sus más grandes místicas. Esa determinación encontró su destino a los 14 años. Durante una visita al Carmelo de Dijon, un lugar de silencio y austeridad, Elizabeth se encontró por primera vez frente a la reja de la clausura. Mientras muchas jóvenes de su edad habrían sentido una fría distancia, Elizabeth experimentó algo completamente distinto. Al hablar con la priora, escuchó una palabra que resonó en lo más profundo de su ser: Carmelo. No fue un pensamiento lógico, sino una certeza inmediata, un eco en el alma que le susurró: este es tu hogar. En ese instante, en el silencio de aquel locutorio, el torbellino de su corazón encontró su centro, su calma. La búsqueda apasionada de Dios que había definido su infancia acababa de recibir un nombre y una dirección. Ya no era una aspiración difusa, era una llamada concreta, un camino que, aunque sabía que estaría lleno de pruebas y la oposición de su madre, estaba dispuesta a recorrer hasta el final. Aquel día, la pequeña Sabeth supo que su destino era ser, en cuerpo y alma, Elizabeth de la Trinidad. El llamado era inequívoco, pero la puerta del Carmelo permanecería cerrada durante 7 largos años.
su madre, que la amaba profundamente pero temía perderla en el rigor de la vida monástica, le arrancó una promesa: podría seguir su vocación, pero solo al cumplir la mayoría de edad. Para una joven de fuego como Elizabeth, esta espera era una prueba formidable. Y sin embargo, no se consumió en la impaciencia. Al contrario, se sumergió en el mundo con una intensidad renovada. Se convirtió en una pianista galardonada, brillaba en los eventos sociales y cultivaba profundas amistades. Desde fuera, era una joven vibrante disfrutando de su juventud. Pero por dentro, cada acto era una preparación. Cada nota musical, cada conversación y cada servicio a los demás se convertían en una oración silenciosa. No estaba simplemente esperando entrar al claustro, estaba aprendiendo a construirlo dentro de su propio corazón, transformando el mundo en su primer monasterio. Este periodo no fue una pausa en su vocación, sino el crisol que la forjó, enseñándole a encontrar a Dios en medio del ruido antes de buscarlo en el silencio absoluto. Finalmente, el 2 de agosto de 1901, la promesa se cumplió y los 7 años de espera se disolvieron en un solo instante. Al pararse frente a la imponente puerta del Carmelo de Dijon, Elizabeth no sentía el peso del sacrificio, sino la ligereza de una llegada. Cruzar ese umbral no fue una renuncia al mundo, sino la afirmación de su más profunda identidad. Mientras su familia lloraba la pérdida, ella experimentaba una alegría desbordante. La estricta regla, el silencio, la pobreza y la celda austera no eran cadenas, sino el espacio sagrado que su alma había anhelado. Lejos de ser un entorno opresivo, el Carmelo fue para ella el escenario de la verdadera libertad, la libertad de pertenecerle enteramente a Dios. Había llegado a su tierra prometida, el lugar donde su apasionado corazón podía finalmente amar sin medida y sin distracciones. En ese momento de plenitud, una certeza absoluta inundó su ser, anticipando las palabras que definirían toda su existencia: aquí ya no había más que Dios. Y Él, para ella, lo era todo. Él bastaba. Una vez dentro de los muros sagrados, la búsqueda de Elizabeth no terminó, se profundizó. No se conformaba con ser una monja más, anhelaba comprender su lugar único en el corazón del misterio divino. La revelación llegó, no en una visión extraordinaria, sino en el silencio de la meditación, a través de las palabras de San Pablo. Allí descubrió su verdadero nombre, su vocación eterna, ser una Laudem Gloriae, una alabanza de gloria. Este no era un simple título poético, sino una identidad existencial. Para Elizabeth, significaba convertirse en un eco viviente de la Santísima Trinidad que moraba en su interior. Su vida entera, cada pensamiento, cada sacrificio y cada acto de amor, debía transformarse en un canto silencioso que glorificara a las 3 personas divinas que la habían hecho su templo. Esta misión se convirtió en el eje de su espiritualidad, la clave que le permitió transformar incluso el sufrimiento más intenso en un acto de adoración pura y constante, una sinfonía de amor dedicada a la gloria de su Dios 3 veces santo. Pero ser alabanza de gloria no era una idea, sino una relación vivida. Para la mayoría, la Santísima Trinidad es un dogma complejo; para Elizabeth, era su familia, sus 3, los amados huéspedes de su alma. Ella no los estudiaba, convivía con ellos. Contemplaba al Padre como la fuente inagotable de amor que la envolvía. Se conformaba con el Hijo, su esposo, buscando ser una humanidad suplementaria en la que él pudiera renovar todo su misterio. Y se dejaba consumir por el Espíritu Santo, el fuego de amor que la transformaba en esa perfecta alabanza. No era teología abstracta, era un diálogo constante, un hogar interior más real que los muros de piedra del Carmelo. En esta comunión íntima encontró la fuerza para convertir cada instante, incluso el dolor más agudo, en una ofrenda de amor a sus 3. Pero para navegar en un océano espiritual tan profundo, Elizabeth no se guió únicamente por su intuición. Se apoyó en los hombros de 2 gigantes que se convirtieron en sus maestros y confidentes. El primero fue San Pablo. En sus epístolas, encontró el mapa detallado de su propia alma. Frases como ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí o destinados a ser alabanza de su gloria no eran meras citas, sino la descripción literal de su anhelo más profundo. Pablo le proporcionó el vocabulario teológico y existencial para articular su misión como Laudem Gloriae.
Su segundo gran guía fue el maestro de su propia orden, San Juan de la Cruz. De él aprendió el arte del desprendimiento radical, el camino de la nada para poseerlo todo. Juan de la Cruz le enseñó que el sufrimiento, abrazado por amor, no era un obstáculo, sino el crisol donde el alma se purifica y se prepara para la unión divina. Le dio las claves para atravesar la inevitable noche oscura de la fe, no con miedo, sino con una confianza ciega en el amor. No eran autores que leía, sino almas con las que dialogaba, faros que iluminaron su veloz ascenso. Con la teología de Pablo y el fuego de Juan de la Cruz ardiendo en su interior, Elizabeth no se limitó a asimilar su enseñanza. La transformó en la oración más sublime de su vida. El 21 de noviembre de 1904, tomó la pluma y escribió lo que se convertiría en su testamento espiritual, la oración, oh, mi Dios, Trinidad a quien adoro. No es una simple petición, es un acto de entrega total, un manifiesto de su vocación como alabanza de gloria. En sus líneas, pide olvidarse de sí misma para establecerse en Dios, inmóvil y pacífica, como si su alma ya habitara en la eternidad. Llama a la Trinidad, oh mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, no como un concepto lejano, sino como su hogar y su familia. Cada palabra es un eco de su deseo de ser una humanidad de añadidura para Cristo, un santuario viviente para el fuego del Espíritu. Esta oración no fue solo un texto piadoso, fue el contrato de amor que selló con el cielo, el mapa definitivo de su unión con Dios. Esa oración fue el mapa de su alma, pero Elizabeth no lo guardó para sí misma. Su vocación como alabanza de gloria trascendió los muros del Carmelo, convirtiendo su pluma en un puente entre su celda y el mundo. Sus cartas, dirigidas a su hermana Guite, a sus amigos, e incluso a laicos que apenas conocía, se transformaron en auténticos tratados de dirección espiritual. No eran simples misivas, eran faros de luz enviados desde el corazón de su silencio. Con una sabiduría que parecía desbordar sus pocos años, les enseñaba el secreto que había conquistado su vida: el cielo no es una recompensa futura, sino una presencia que habita en el centro de nuestra alma. Les instaba a encontrar a sus tres en medio de las pruebas y las ocupaciones más mundanas. Sus retiros espirituales, como el célebre El cielo en la fe, destilaron esta enseñanza, ofreciendo un camino práctico para convertir la vida interior en una morada divina. Lejos de aislarla, el claustro se convirtió en el púlpito desde el cual su mensaje alcanzaría a innumerables almas. Y el núcleo de ese mensaje, la joya de su enseñanza, era precisamente este concepto revolucionario: el cielo en la fe. Para Elizabeth, el paraíso no era una meta lejana que se alcanzaba tras la muerte. Era una dimensión de la existencia accesible aquí y ahora, a través de una fe viva y profunda. No se trataba de tener visiones, sino de agudizar la visión de la fe hasta percibir la presencia que lo habita todo. Creía firmemente que, por la fe, el alma se convierte en la morada de la Trinidad, un pequeño cielo donde Dios vive, ama y se comunica. Así, cada momento de su vida monástica, desde la oración en el coro hasta la tarea más humilde en la cocina, se convertía en una oportunidad para vivir esta comunión. El claustro no era un lugar de espera, sino el escenario donde ya se vivía la eternidad. Ella no se preparaba para el cielo, lo habitaba anticipadamente, transformando cada segundo en un preludio de la gloria y demostrando que la unión con Dios no es el final del camino, sino el camino mismo. Pero este cielo construido en la fe estaba a punto de ser probado por el fuego más intenso. En 1905, la enfermedad de Addison comenzó a devastar su cuerpo con una crueldad implacable. No fue solo un calvario físico de dolores insoportables y agotamiento extremo, fue, sobre todo, una profunda noche oscura del espíritu. El Dios que había sentido tan cercano, sus tres, que habitaban en ella, parecían ahora envueltos en un abismo de silencio. Sin embargo, Elizabeth no se rebeló. Armada con las enseñanzas de sus maestros, vio en esta prueba la oportunidad suprema, la de conformarse plenamente con Cristo crucificado. Su lecho de dolor se convirtió en un altar, y su cuerpo, en una extensión de la pasión. Comprendió que su misión como alabanza de gloria no era solo para los momentos de consuelo, sino para la desolación total. Cada espasmo de dolor era una nueva nota en su canto, la más difícil y, por tanto, la más pura que jamás había ofrecido.
Su sufrimiento se transformó en su oración final, su comunión más íntima. Pero, ¿cómo se transforma un grito de dolor en un canto de amor? Elizabeth lo hizo a través de una elección consciente y radical. En lugar de ver su enfermedad como una tragedia, la abrazó como el instrumento perfecto para su unión con Dios. Ella anhelaba ser otro Cristo en la cruz, una humanidad suplementaria donde él pudiera revivir su pasión. Cada espasmo, cada momento de agonía, se convertía en una ofrenda voluntaria, en un te amo susurrado desde el abismo. Comprendió la paradoja mística: el sufrimiento, vacío en sí mismo, se llena de un valor infinito cuando se une al amor del crucificado. Así, su vocación como alabanza de gloria alcanzó su cumbre. Su canto no fue silenciado por la enfermedad, fue perfeccionado en el crisol del dolor, convirtiéndose en la nota más pura y desgarradora de su sinfonía para la Trinidad. Este no era el final de su misión, sino su consumación: amar hasta el extremo, glorificando a Dios desde el corazón mismo de la cruz. La consumación de su ofrenda de amor estaba a punto de completarse. En los primeros días de noviembre de 1906, el cuerpo de Elizabeth era un mapa de dolor, pero su espíritu irradiaba una paz casi tangible que llenaba la enfermería del Carmelo. La enfermedad de Addison la había devastado hasta el extremo, pero las hermanas que la cuidaban no veían a una víctima, sino a un alma en su ascenso final. Cada gesto, cada mirada, era un testimonio silencioso de su máxima: el basta. Estaba viviendo, de la forma más radical, la unión con el crucificado que tanto había deseado. En la madrugada del 9 de noviembre, tras una agonía intensa donde repitió "y ya voy", el sufrimiento pareció cesar por un instante. Sus ojos se fijaron en un punto invisible y, con una claridad que desafiaba la muerte, pronunció sus últimas palabras, el testamento de toda su fe: voy a la luz, al amor, a la vida. No fue un lamento, sino una declaración de llegada. Un anuncio de victoria sobre el sufrimiento y la oscuridad. En la celda no quedó el frío de la muerte, sino la certeza abrumadora de un encuentro definitivo. Las monjas presentes no lloraron una pérdida, sino que contemplaron un nacimiento. Elizabeth, la alabanza de gloria, no se extinguía, se sumergía por fin, y para siempre, en el océano de amor de sus tres, su verdadero hogar. Su voz terrenal se había apagado en la celda, pero una nueva voz, inmortal y escrita en tinta, estaba a punto de resonar en el mundo. Fue la priora del Carmelo, Madre Germana, quien, con una visión profética, comprendió que el tesoro espiritual de Elizabeth no podía quedar confinado tras los muros del claustro. Poco después de su muerte, sus escritos comenzaron a publicarse, y lo que siguió fue una expansión que nadie habría previsto. Como un incendio silencioso, su mensaje se propagó. Sus cartas y retiros espirituales, como el célebre "El cielo en la fe", cruzaron océanos y llegaron a innumerables almas sedientas. El mundo descubrió en sus palabras no una teología inalcanzable, sino un camino práctico para encontrar a sus tres en medio de la vida cotidiana. La joven que eligió el silencio para escuchar a Dios se convirtió, desde la eternidad, en una maestra universal de la vida interior, cuya influencia y fama de santidad no han hecho más que crecer con el paso del tiempo. Esa fama de santidad, que se extendió como un eco por todo el mundo, no tardó en llegar a oídos de Roma, dando inicio al riguroso proceso canónico para examinar su vida. Cada una de sus cartas, cada pensamiento, fue escrutado bajo la lupa de la teología, confirmando la heroicidad de sus virtudes y la profunda ortodoxia de su doctrina trinitaria. Sin embargo, para que la Iglesia la elevara a los altares, se requería una señal inequívoca del cielo, un milagro. Y esa señal llegó. Una curación, declarada médicamente inexplicable por la ciencia, fue atribuida a su poderosa intercesión, siendo la prueba divina que despejaba el camino. Finalmente, el 25 de noviembre de 1984, el Papa San Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, la declaró oficialmente beata. Con este solemne acto, la Iglesia no solo reconocía su santidad personal, sino que la presentaba al mundo entero como una maestra segura, un faro para todos aquellos que buscan encontrar a Dios, no en lo extraordinario, sino en el sagrado silencio del propio corazón, su cielo en la fe. El faro de su beatitud ya iluminaba a muchos, pero el cielo guardaba su sello definitivo para el momento preciso.
Las décadas transcurrieron, y su mensaje siguió expandiéndose silenciosamente, a la espera de una última señal, un milagro que la inscribiera definitivamente en el catálogo de los santos. La señal llegó, no con un estruendo, sino con la discreción amorosa que la caracterizó en vida, una curación total, inexplicable para la ciencia, atribuida a su poderosa intercesión. El veredicto médico fue de asombro, el de la Iglesia, de certeza. Con esta prueba irrefutable, el Papa Francisco, el 16 de octubre de 2016, la canonizó solemnemente ante una plaza de San Pedro repleta. En ese acto, la Iglesia no hacía más que reconocer una verdad que ya resonaba en innumerables corazones: Elizabeth de la Trinidad, la mística del hogar interior, era un regalo y un camino seguro para el mundo entero. Su senda hacia el cielo en la fe quedaba confirmada no como una senda exclusiva, sino como una invitación universal abierta para cada alma. El 16 de octubre de 2016, bajo el sol romano, la historia de la joven mística de Dijon alcanzó su reconocimiento universal. Ante una plaza de San Pedro repleta, el Papa Francisco no solo la declaró santa, la propuso como una respuesta urgente a las dolencias del mundo moderno. En una sociedad que huye del silencio y teme al sufrimiento, Elizabeth fue presentada como la maestra del santuario interior, el refugio del alma donde Dios espera. El Papa, al canonizarla, subrayó que su camino no es para unos pocos elegidos, sino una invitación a cada persona a descubrir esa morada divina en su interior. Ella demuestra que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario, transformando el deber, la alegría e incluso el dolor más profundo en un diálogo incesante con la Trinidad. Su canonización, por tanto, no fue el final de su historia. Fue la confirmación de que su breve vida es un faro inextinguible, una guía segura para navegar las complejidades de hoy y encontrar, en nuestro propio corazón, la luz, el amor y la vida que ella encontró. Y en la cumbre de su legado, resuena la frase que encapsula toda su vida y su doctrina: aquí ya no hay más que Dios. El basta. Estas palabras no describen el Carmelo, sino el paisaje interior de su alma, un alma radicalmente purificada por el amor y el sufrimiento. El aquí es ese espacio sagrado donde el ego, con sus ruidos y exigencias, ha sido silenciado hasta desaparecer, dejando que solo la presencia de la Trinidad lo llene todo. Es la meta del camino que aprendió de sus maestros, la nada que conduce al todo. Y la consecuencia de este vaciamiento es la libertad más profunda, el basta. No es una resignación, sino el veredicto de un alma enamorada que ha descubierto que en Dios reside la plenitud absoluta. Es la respuesta definitiva a toda inquietud humana. En un mundo que nos grita que siempre nos falta algo, Elizabeth susurra desde la eternidad el secreto de la verdadera paz: encontrar en Él, y solo en Él, la fuente que sacia por completo toda sed. Pero ¿cómo resuena esta espiritualidad del claustro en pleno siglo XXI, una era definida por la prisa, la ansiedad y la distracción digital? En un mundo que nos exige estar perpetuamente conectados hacia afuera, el mensaje de Elizabeth es una revolución: la verdadera conexión es hacia adentro. Ella no nos pide abandonar nuestras responsabilidades, sino santificarlas desde un centro de paz. Su santuario interior no es una fuga, sino un cuartel general del alma, un lugar al que podemos regresar en medio de cualquier tormenta exterior. Nos enseña que 5 minutos de silencio consciente, un pensamiento elevado a Dios mientras esperamos en el tráfico, pueden ser más transformadores que horas de oración distraída. Su camino es aprender a vivir, habitados por esa presencia que nos da consistencia y calma. Su legado, por tanto, no es una nostalgia por un pasado más simple, sino una hoja de ruta para la plenitud en el presente. Una invitación a descubrir que, incluso entre el ruido y las urgencias, podemos hallar ese espacio sagrado donde ya no hay más que Dios. Y Él, verdaderamente, basta. Hemos recorrido el camino de una vida corta pero infinitamente densa. Desde la niña de fuego indomable hasta la mística que encontró el cielo en una celda de convento. Hemos visto cómo una promesa a su madre se convirtió en un crisol de paciencia, y cómo el sufrimiento más atroz fue transformado en el acto de amor más puro. La historia de Santa Elizabeth de la Trinidad no es la crónica de una vida lejana, sino el mapa de un alma que se atrevió a tomar en serio la promesa de que Dios habita en nosotros.
Ella nos demuestra que 26 años son suficientes para alcanzar la eternidad, si cada segundo se vive como una alabanza de gloria. Su legado no es un conjunto de reglas, sino una revelación. Elizabeth nos desvela el secreto mejor guardado de la fe, que nuestro interior puede ser una morada para la Trinidad, un templo viviente. Ser, alabanza de gloria, no es una vocación exclusiva del claustro, sino una llamada universal a convertir nuestra existencia, con sus trabajos, alegrías y dolores, en un eco del amor divino. Nos enseñó que el silencio no es ausencia, sino el espacio donde se escucha la voz más importante. Y que la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en descubrir a aquel que lo es todo, hasta poder decir con total certeza, Él basta. Y esta invitación nos interpela directamente, aquí y ahora. En medio de nuestras agendas repletas y nuestras pantallas luminosas, su vida es un faro que nos llama a detenernos, a mirar hacia adentro. A descubrir ese santuario interior que ninguna crisis exterior puede derrumbar. Elizabeth nos asegura que no necesitamos huir del mundo para encontrar a Dios, sino aprender a encontrarlo en el centro de nuestra propia alma, transformando lo ordinario en extraordinario. Su camino no es de renuncias amargas, sino de un amor que lo llena todo, dando un sentido y una profundidad insospechados a cada instante de nuestra vida. La vida de Elizabeth culminó en una declaración: voy a la luz, al amor, a la vida. Esa no es solo su meta, es su invitación para cada uno de nosotros. La invitación a iniciar nuestro propio viaje hacia ese cielo interior, a encontrar esa luz en medio de nuestras oscuridades y ese amor que da plenitud a todo. La pregunta que su vida nos deja es: ¿te atreves a buscar tu propio cielo? Cuéntanos en los comentarios cómo resuena en ti el mensaje de esta increíble santa. Tu reflexión puede ser una luz para otros. Y si este viaje te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que, como esta, tienen el poder de transformar nuestra mirada.